Tras una semana desde los anuncios oficiales que se presentaron para Ryzen 7000, la cantidad de filtraciones alrededor de no solo el rendimiento, sino también las características y posibles fechas de lo que sería a su vez el lanzamiento de Raptor Lake se dispararían, hasta el punto de que día tras día salen nuevos benchmark que inclusive se contradicen unos de los otros, y lo que por lo menos parecía en una primera instancia la coronación para el mejor CPU a los modelos de Intel, hoy no llega a ser tan claro, y puede que esos 5 nanómetros, el aumento de caché y frecuencias, tengan mucho más que demostrar que el aumento de TDP y núcleos de eficiencia de Intel. Bajo esto se rige tan solo la primera semana tras los anuncios oficiales de Ryzen 7000, y que nos llevaron a coincidencias como que Raptor Lake justamente se presentará para el 27 de septiembre, como la fecha escogida a su vez por AMD para el lanzamiento de Ryzen 7000 y su plataforma. Pero no solo las filtraciones alrededor de su fecha las estaríamos encontrando, sino que prácticamente todas las características de estos próximos productos también saldrían al aire, donde mucho de lo que por lo menos se ve desde lo mismo ya se sabía, por lo que es más una consolidación de estos apartados y hasta cierto punto algo más oficial. Así por ejemplo se confirmaría que tendríamos un aumento para las frecuencias, que nos pueden llevar inclusive hasta los 5,8 GHz, desde los 5,2 por lo menos base que se tenía con Alder Lake. También encontraremos aumentos para su caché, tanto L2 como L3, y probablemente lo más importante sea el aumento en la cantidad de núcleos de eficiencia, donde se duplicaría la cantidad de estos núcleos para cada uno de los modelos que ya contaban con los mismos. E inclusive también se da el paso al 13400, añadiendo 4 núcleos de eficiencia, además de un correspondiente aumento del TDP para cada uno de estos modelos por muchas de estas mejoras. Y es de acá evidentemente muestra sobre todo ese multinúcleo como el objetivo de mejora y de contraataque frente a AMD, donde la cantidad de núcleos arrasó a aquellos modelos de pasadas generaciones en esos topes de gama, como precisamente lo demostraría el 5950X. Y que no sería hasta la llegada de Alder Lake y esta arquitectura Bit Little donde Intel conseguiría igualar de nuevo este terreno. Y ahora desde ese buque insignia que se prepara con el 13900K, nos daría de nuevo una muestra perfecta de qué tanto pueden hacer la mezcla de estos núcleos. Así nos encontraríamos con una de las primeras comparativas que han ido circulando y que demostrarían cómo Intel conseguiría superar a Ryzen 7000, no tan solo en multinúcleo, sino que también en ese mononúcleo. Con ello llegaríamos hacia esos benchmark por parte de Geekbench, donde se destaca para el 7950X un total de 2217 puntos en single core, y que encontraríamos por debajo del anunciado para AMD oficialmente en 58 puntos, que tampoco considero imposible el que se llegue a dichas puntuaciones. Lo que sí es importante acá es que aún ante los anuncios para AMD, seguiría estando por debajo de las filtraciones en cuanto al 13900K, que conseguiría para mononúcleo 2314 puntos, llegando casi a los 100 puntos de diferencia entre estas dos filtraciones. Y bajo el mismo modo, también se replicaría en el multinúcleo, donde el 13900K conseguiría 26.464 puntos frente a los 24.396 puntos del 7950X. Esta sería una de las primeras pruebas que salieron justo tras los primeros anuncios en Ryzen 7000, además de que hay otros resultados de este benchmark que también se imponen e impactan bastante, con lo que sería un 7600X, estableciendo un mejor single core frente al 13700K, obteniendo 2174 puntos, lo cual de hecho es bastante alto, teniendo en cuenta que es la gama intermedia de esta generación, aunque a su vez se apega a pasadas generaciones con resultados similares, y por los que precisamente consiguieron que el 5600X reluciera entre su competencia, y que de momento tan solo tendríamos una actualización de dichas pruebas, y en este caso por parte de Intel, donde de nuevo tendremos mejoras, teniendo 2297 puntos para single core y 26.605 puntos para multicore, que de hecho sería el puntaje compartido por parte de Ratio como uno de esos filtradores importantes de este mercado, que a su vez sigue bastante apegado a lo que ya se mostraba en esos primeros benchmark, por lo que de momento y ante esas primeras comparativas, Intel demostraría superioridad frente a AMD, pero por aquellas mínimas diferencias entre la puntuación de ambos productos y los pocos tests disponibles, tampoco tendría este como el resultado definitivo. Lo que sí tendría en cuenta es que la diferencia tanto para single core como multicore de ambos productos no es abismal, e inclusive varía bastante prueba tras prueba, y es algo que vamos a seguir viendo durante los próximos benchmark.
Esto por lo menos desde su base supone el que los productos no propiamente son muy distintos en cuanto a ese rendimiento final que se puede obtener, y sobre todo el que vamos a ver en un uso común, además de que van a haber condiciones que alteren dichos puntajes tanto a favor como en contra, que propiamente tampoco podemos verificar, ya sea por ejemplo la disipación que se emplea, hasta inclusive y en algunas ocasiones tampoco podemos verificar su consumo, que como veremos más adelante puede significar el propio declive de estas CPUs. Y es de tantas filtraciones que a su vez salieron, hasta inclusive ya nos vamos a encontrar con una review para el propio 13900K. La misma nos presenta sobre todo una comparativa directa contra el 12900K, desde donde van a dar comparativas para AIDA 64, además de distintos videojuegos donde tampoco se impone tanta diferencia entre ambos productos. Sin embargo, de esta review sí que hay 3 puntos importantes a tener en cuenta, por lo menos para esta comparativa. El primero sería el test de estrés en Prime 95, donde se llevarían todos los núcleos a 5,2 GHz. La cuestión acá es que ante lo mismo, el procesador llegó a consumir hasta 378 watts. Algo que evidentemente no favorece mucho este modelo, pero sí que a los benchmark y un poco a la inflación de los mismos. Para el segundo punto a destacar acá tendríamos otra prueba desde CPU-Z, que sí que podemos comparar frente al 7950X, gracias de nuevo a otra aportación de Ratio, donde en este caso notaremos que sí que se destaca AMD por encima de Intel, por lo menos desde ese multicore, que es lo único que podemos de momento comparar, donde el 7950X consigue una diferencia de 54 puntos, mostrados por lo menos desde el 13900K-C en esta review, con lo que llegamos prácticamente a lo mismo de obtener una diferencia demasiado baja como para inclinarnos hacia alguno de los lados. Poco después de esto también circularía otra prueba del 7950X en CPU-Z, que sí queda una diferencia muy importante frente a Intel en ese multicore, pero a su vez es bastante dudosa, sobre todo si tenemos en cuenta el puntaje para single core, y además de que tampoco he visto algo cercano a tal puntaje como para llegar a concluir que tan real sea el mismo. Y donde finalmente sí que arrasaron con la cantidad de pruebas que han sacado sería a partir de Cinebench R23, donde a su vez muchas de las pruebas tampoco están verificadas, pero teniendo en cuenta la similitud entre los puntajes tampoco es improbable. Y desde acá sí que ha habido una línea de evolución que nos muestra que no propiamente nos debemos fiar de esos primeros tests, y que adicional a ello son muy dependientes de las condiciones en las que se hagan estas pruebas, ya que por ejemplo los primeros resultados que llegamos a ver nos mostraban una completa supremacía por parte de Intel frente a AMD, donde se obtenía en esa primera prueba 2205 puntos en monohilo frente a los 2056 que podemos sacar de la review del 13900K. Lo que no coincide acá es que para el multinúcleo el 7950X tan solo llegaría hacia los 29.649 puntos frente a los 37.117 puntos en OC que podemos sacar del producto de Intel, algo que no cuadra demasiado teniendo en cuenta los puntajes en single core, por lo que después de un tiempo se estableció que la CPU había tenido thermal throttling y por ende se estaría limitando, algo que a su vez se ve reforzado por otra filtración, desde lo que se mostraba como haciendo undervolting, tanto el consumo como la temperatura conseguían regularse a la mitad de lo establecido bajo la misma carga en stock, por lo que ante ellos sí que vimos distintos resultados desde esto. Así por ejemplo ese multinúcleo escalaría hacia los 36.256 puntos y acto seguido a esto hacia los 37.325 puntos, que diría que es la medida que se ha oficializado, y como novedad se encuentra de nuevo bastante apegado a los valores establecidos por Intel, por lo menos en esa review. Adicional a ello han salido bastantes puntajes por encima de esto, pero desde los cuales propiamente dudaría, o por lo menos debemos tener bastante en cuenta el consumo ante esos resultados. Así por ejemplo el 13900K consiguió hasta 38.460 puntos, algo que después sería batido por el 7950X con 38.984 puntos, y finalmente por lo menos de momento la coronación sería para Intel con hasta 40.616 puntos, que relucen bastante, hasta que de nuevo nos damos cuenta que para llegar a dicha puntuación se desbloquearon los núcleos del procesador, y el consumo de nuevo llegaría cercano a los 400 watts. Pero claro, ahí está el problema. ¿En cuántos de esos puntajes tan altos mencionados sobresalen tanto los mismos ante el consumo tan elevado que pueden presentar?
y bajo ambos casos, ya que en la mayoría de estas pruebas no podemos verificar las condiciones para llegar a tales puntuaciones, sobre todo porque de momento no deja de ser nada más que filtraciones, donde muchas veces no se menciona ni esa disipación utilizada, ni los propios voltajes, hasta propiamente sin dejar de lado la incidencia que pueda mantener las memorias para algunas de esas pruebas. Cualquiera de estos factores puede alterar tanto positiva como negativamente estos resultados y disparar puntuaciones que probablemente no se ven representadas inclusive en un uso de alta exigencia. La cuestión a través de todo esto y el coronar algunos de estos modelos como el mejor CPU, de momento está atado a dos condiciones, ya que por lo menos partiendo de un consumo más o menos similar, hasta esos 230-240 watts que llega al 7950X, sea un escenario que beneficia directamente a AMD, ya que por lo menos su rendimiento, como describían, sí que es mejor a partir del mismo consumo. Por encima de ello y desbloqueando al 13900K, las condiciones mejoran para Intel, como realmente siempre ha pasado, solo que ahora sí que se dispara tal vez ante voltajes demasiado altos, y con lo mismo presenta un rendimiento superior en ese multinúcleo de lo presentado para el 7950X, pero sin tanto margen de diferencia, hasta el punto de que vemos cercanías por lo menos desde lo que se supone con esas filtraciones serían esos 39.000 puntos en Cinebench, frente a los 40.000 puntos del 13900K, por lo que se puede establecer como el mejor CPU al modelo de Intel, pero a costa de ello, el consumo fácilmente puede duplicar lo establecido por su competencia. Evidentemente todo lo mostrado viene desde cada una de esas filtraciones que inclusive se establecieron con anterioridad a los anuncios oficiales de Ryzen 7000, por lo que muchas de las pruebas llegan desde muestras de ingeniería, que pueden no estar reflejando el rendimiento final de estas CPUs, por lo que hasta cierto punto refleja como el paso hacia esos nuevos diseños en AMD sí que plantea una mejor construcción para estas CPUs, por lo menos en cuanto a la relación consumo y rendimiento, frente a un Intel, donde la innovación la dejaron para Alder Lake y su mejora con Raptor Lake se fue ajustando entre el aumento del consumo como núcleos de eficiencia. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, en la descripción estarás encontrando un enlace directamente hacia Amazon, con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.